Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a mi canal Juan Carlos ESL. En el día de hoy tenemos una lección, asunto de Yes or No Questions. Para ser más específico, les voy a leer el objetivo de esta clase. Objective. By the end of this lesson, given a lecture, sample sentences, and a read aloud segment, the ESL student should be able to practice reading and writing 3 yes or no questions and responses using be verb am. Se los voy a traducir. Objetivo. Al fin de esta lección, dada una enseñanza, ejemplos y un segmento de leer en voz alta, el estudiante de inglés como segunda idioma debe tener la habilidad de practicar leyendo y escribiendo 3 preguntas de sí o no y respuestas utilizando el be verb am, que en español quiere decir soy. Entonces, este es nuestro objetivo en esta clase. Mencioné que vamos a hablar del be verb am. Para repasar lo que ya hemos hablado en las clases anteriores, nomás quiero compartir con ustedes ahorita los be verbs, que son solamente 3. Am, is, and are. Que en español se puede traducir a soy o estoy. En algunas ocasiones, dependiendo del contexto, quiere decir tengo. Es, está. Are, son, somos. Ahora, en las últimas lecciones, cuando utilizamos be verbs, lo utilizamos en forma de oración. En esta lección lo vamos a utilizar en formas de preguntas. Preguntas de sí o no. Entonces, esta es una parte 1 de una serie de 3 lecciones. Parte 1, vamos a hablar específicamente del be verb am, en cómo utilizar preguntas, hacer preguntas de sí o no utilizando el be verb am. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, yes or no questions using be verb am. Preguntas de sí o no utilizando el verbo be, que quiere decir am, is, or are. En este caso es el be verb am. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos, 3 preguntas que vamos a completar utilizando el be verb am. ¿Y cuándo sabemos cuándo debemos iniciar una pregunta de sí o no con am? La respuesta a esa pregunta es asunto del sujeto de la pregunta. Cuando el sujeto de la pregunta es I, ¿se acuerda el pronombre I, que quiere decir yo? Cuando uno pregunta de uno mismo, es cuando nosotros nos toca utilizar el be verb am. Como en este caso, vemos que el sujeto en esta pregunta es I, blank I on time, pero si lo llenamos o lo completamos con el be verb am I on time? ¿Estoy yo en tiempo? O también lo puede interpretar diciendo, ¿estoy yo puntual? On time es una frase que quiere decir puntual. Que si uno llegó en tiempo a una reunión, a un evento, quiere decir on time, puntual o en tiempo. Am I on time? ¿Estoy yo puntual? Y como ya sabemos, una pregunta de sí o no puede tener una de 2 respuestas. Si la respuesta es sí, que en inglés es yes, en este caso, la persona que le va a responder la pregunta le va a decir yes, you are. Si la respuesta es positiva, le va a decir yes, you are. Entonces, tome en cuenta que en la pregunta el sujeto es I, pero ya en la respuesta el sujeto cambia a you, que quiere decir usted. Yes, you are. Sí, usted está.
Es como decir, sí, usted está en tiempo, sí, usted llegó puntual. Yes, you are. Entonces, el sujeto cambia. ¿Por qué? Porque aquí es una persona, uno mismo, que se está preguntando a otro que está enfrente de él o ella. Y la persona que lo escuchó y le está respondiendo, le va a responder, yes, you are. Sí, tú estás en tiempo. Sí, usted sí llegó puntual. Eso sí, la respuesta es positiva, con yes. Pero si la respuesta es no, le va a responder, no, you're not. No, tú no estás. No, tú no llegaste en tiempo, en otras palabras. Y vemos aquí también las contracciones que hemos hablado en las clases anteriores. ¿Se acuerdan de las contracciones? Cuando utilizando el be verb, you are se convierte a your. Ya aquí nos toca utilizarla en forma de una respuesta a una pregunta de sí o no. Entonces estamos edificando encima de las lecciones que ya hemos hablado de anteriormente. Entonces aquí vamos a decir, no, you're not. No, tú no estás. Decir que no llegaste en tiempo. Y las dos respuestas, sea positiva o sea negativa, requiere utilizar el sujeto you, usted, porque le está respondiendo a la persona del sujeto de la pregunta, que es I. Esa es pregunta número 1, iniciamos con am porque el sujeto es I. Pregunta número 2, también podemos decir, blank I allowed to use this door. Vemos que el sujeto también es I. Ya detectando que el sujeto de la pregunta es I, y vemos que es una pregunta de sí o no, sabemos que nos toca utilizar el be verb am. Entonces vamos a leerlo. Am I allowed to use this door? ¿Tengo yo permiso de utilizar esta puerta? Entonces aquí está preguntando de un tipo de permiso, que si tiene permiso de hacer algo o no. En la pregunta anterior estaba hablando de si llegó en tiempo o no. Aquí estamos hablando sigue hablando de uno mismo, pero en este caso si tiene algo, en este caso permiso. Am I allowed to use this door? Entonces, am, en este caso se puede interpretar a tengo. ¿Tengo yo permiso de utilizar esta puerta? Am I allowed to use this door? Entonces, aquí vemos que el sujeto es también igual, habla de uno mismo, preguntando de uno mismo. Y la persona que le responde puede ser su jefe o puede ser el supervisor del edificio, sabiendo quién tiene permiso de entrar por esa puerta o no. Entonces le puede responder, yes, you are. Yes, you are. Sí, usted sí tiene. Quiere decir que sí, usted sí tiene permiso de utilizar esta puerta. Y si la respuesta es no, no, you don't. O también puede decir no, you're not. En este caso lo vamos a responder con no, you're not. Que no, usted no tiene permiso de utilizar esta puerta. Como utilizamos un be verb para iniciar la pregunta, vamos a también utilizar un be verb para responderla. Pero en este caso no, el be verb no es igual, el be verb cambia porque el sujeto cambió. Entonces cuando el sujeto cambia a you, se acuerdan que nos toca utilizar el be verb are. Entonces también estamos repasando cómo utilizar los be verbs en forma de oración según las respuestas de las preguntas de sí o no. Entonces también podemos decir que el mismo principio aplicó en la primera respuesta del número 1.
Yes, you are. No, you're not. Entonces, el sujeto es you. Entonces, nos toca utilizar be verb are. Cuando iniciamos la pregunta de sí o no, cuando el sujeto es I, iniciamos con am. Ya la tercera pregunta también es con el sujeto I. Blank I the new manager in charge. Entonces aquí está preguntando, si completamos la pregunta con el be verb am I the new manager in charge? ¿Soy yo el nuevo gerente encargado? Entonces, hablando de una posición en su trabajo, por ejemplo, quiere saber si uno es el nuevo gerente encargado. Am I the new manager in charge? También otro tema que quiero tomar en cuenta, cuando nosotros hablamos y preguntamos una pregunta, tome en cuenta cómo el tono de voz sube al fin de la pregunta. Veamos esto otra vez. Am I the new manager in charge? Tome en cuenta cómo el tono de mi voz subió allá concluyendo la pregunta. También hice igual para el número 2 y número 1. Por ejemplo, am I on time? Am I allowed to use this store? Am I the new manager in charge? En las tres ocasiones, el tono de la voz sube, ya concluyendo la pregunta. Y la respuesta puede decir, yes, you are. Sí, usted es. O si es no, no, you're not. No, usted no es. No, usted no es el nuevo gerente encargado. Entonces aquí le tengo ya las respuestas listas para el número 3. Entonces vamos a leer estas 3 preguntas y respuestas para concluir esta clase. Entre las preguntas y entre las respuestas voy a hacer pausas para que ustedes me sigan. Leamos. Am I on time? Yes, you are. No, you're not. Am I allowed to use this store? Yes, you are. No, you're not. Am I the new manager in charge? Yes, you are. No, you're not. Entonces también quiero mencionar asunto de las comas. Cuando hay una coma en la respuesta o en la oración, hay que hacer una pausa. Así se lee las comas en las oraciones, hay una pausa entre las oraciones. Así como leímos ahorita, tome en cuenta que leímos y después que leímos yes, leímos con una pausa tomando en cuenta el coma o la coma. Entonces leamos estas 3 preguntas y respuestas otra vez para finalizar. Am I on time? Yes, you are. No, you're not. Am I allowed to use this store? Yes, you are. No, you're not. Am I the new manager in charge? Yes, you are. No, you're not. Entonces, esos son 3 ejemplos, 3 preguntas de sí o no utilizando el be verb am. Para continuar, lo invito a que siga con la siguiente clase, que va a ser parte 2 de yes or no questions utilizando be verb, pero en la siguiente clase vamos a utilizar is. Entonces ya quedan invitados para la siguiente clase
Gracias por participar y hasta pronto.